Gracias. Muy bueno, Santi, muy bueno. Un poco de optimismo, ¿no? Yo sentí que vaso medio lleno, ¿o no? Sí, los que se dedican al consumo lo miraron a Santi como diciendo cero crecimiento para el consumo. Bueno, no fogoneado por el gobierno, dijo. Claro. Yo te dije, Estás vaso optimista, medio... me gusta esta Maru optimista. Fue Bulat que me contagió. Sí, te contagió Bulat. Bueno, vamos a lo nuestro, arrancar con el primer panel para conversar sobre seguro, riesgo, innovación y estar preparados de alguna manera. Vamos a recibir a Juan Martín Devoto, que es gerente general de compañía de seguros Insur, Sociedad Anónima. Así que sí, bienvenido Juan Martín, lo recibimos con un aplauso. Gracias por acompañarnos. Sentate Riesgos donde emergentes quieras. y nuevas exposiciones empresariales. Bienvenido. Jorge Amadeo, director de tecnología informática La Caja. Ahí está, bienvenido. Bárbara Carrizo, que es directora corporativa de Risk Management DPO de Arcos Dorados. Hola, Un Bárbara. aplauso para ella. Y Pablo Cabrera, Regional Manager LATAM, Allianz Risk Consult. Muy bien, Un aplauso para él también. Bienvenidos todos. Sentate acá, Bárbara, mirá. ¿Eh? Bárbara, acá. Acá del ahí lado está. del... No, tranquilo, ahí estamos. Los periodistas somos así, ¿viste? Estamos acá en el medio, en el centro. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros. Bueno, recién Santi Bulat despejó por una de las preguntas que podríamos tener nosotros, que es el tema de la coyuntura económica, ¿no? Que es una pregunta que siempre les hacemos respecto al tema de los riesgos. Despejado el tema económico, porque bueno, Santi dio su opinión, igual ustedes pueden dar su mirada. ¿Qué riesgos ven, si querés empezar, Juan Martín, qué riesgo ves vos o cuáles son en la actualidad en la Argentina los principales riesgos en este 2026? ¿Qué tal? Buenos días, ¿se escucha ahí? Perfecto. Gracias por la invitación. Aprovechando el apellido Bulat, nosotros solíamos hacer actividades con Tomás Bulat. Claro. Y algo que me vino a la mente enseguida fue esto de que Argentina los plazos son todos demasiado cortos. 2 años son 720 días. Claro. ¿No es cierto? Ese es el gran problema que vos tenés. ¿No es cierto? Y lo que estuvimos viviendo ahora es que vivíamos día a día. O sea, no hay proyección de mediano plazo, parecería un larguísimo plazo. Entonces yo creo que lo que estamos viviendo ahora es la necesidad de empezar a visualizar una economía más normal. Hablamos de falta de crédito. Nosotros lo vemos, ¿no es cierto? Nos dedicamos a lo que es seguro de crédito y lo que estamos visualizando es que tomar crédito es mala noticia para una empresa. ¿Por qué? Porque las tasas son enormes. Para nosotros, mirarlo de esa manera es una alerta. Entonces, tenemos que volver a que el crédito sea dinamizador de la economía. Tiene que ser parte del día a día de las empresas. Lo toman porque necesitan crecer, lo necesitan por un tema de faltante de cash, pero no por un tema de urgencia. Entonces, la falta de crédito es un problema en las empresas. La competitividad. Muchas empresas acostumbradas al manejo anterior es como que estaban viviendo una coyuntura demasiado inquieta. Entonces, lo que necesitaban es previsibilidad. Entonces, vino la previsibilidad, se abrieron las importaciones, hay más importación, lo que genera mayor competitividad. Entonces, tengo que vender más a un menor precio. Me afecta la rentabilidad. Todo lo que dijo Santiago tiene que ver con lo que estamos viendo nosotros. Las empresas que visualizaban un crecimiento, ¿no es cierto?, para el 2025 no se concretó por ese tema de que se alargó enormemente las elecciones de medio término. Estamos viendo dentro de lo que es el ámbito local el aumento de los costos. Ese aumento de los costos nosotros lo estamos viendo como un problema enorme para las empresas porque tienen que salir a competir y a lo mejor no saben cómo. O si saben cómo, no tienen la capacidad. O los plazos son demasiado rápidos en el día a día que te obligan a tomar decisiones y ya cuando tomaste la decisión, ya tenés que tomar otra decisión. Yo creo que también una buena noticia, pero para las empresas quizás también acostumbradas a un régimen anterior, los cambios regulatorios. Estos cambios regulatorios te normalizan la economía, pero te hacen abrir los ojos y decir dónde estoy parado. Te pone frente al espejo, te pone frente a la situación de decir dónde estoy yo. Porque es fantástico, estoy yo, estoy mejor, no tengo que estar pagando tal arancel, pero se me está metiendo por el costado 1, 2, 3, 4 competidores. De afuera y de adentro, ¿cómo está mi competencia? Entonces, lo más importante que creo que dentro del ámbito local lo que estamos visualizando es hablamos de economía real, hablamos nuevamente de crecimiento, hablamos de rentabilidad y hablamos de bajar costos.
Esto para las empresas dejó de ser materia común los últimos años. ¿Por qué? Por la coyuntura. Entonces yo creo que, volviendo a citarlo a Tomás, creo que es dejar de estar el día a día a tener plazos más largos y mayor previsibilidad. Yo creo que hoy las empresas tienen que salir de ese escenario. Bien. Y adquirir esa gimnasia, ¿no? Porque un poco lo que decís es que estábamos desacostumbrados las compañías. Totalmente desacostumbrados. Pensaba, Bárbara, en esto que un poco planteaba Santiago antes y plantea también como el contexto de incertidumbre, digo, geopolítica, siempre en este encuentro sabemos de los eventos naturales extremos, pero ahora también tenés la tecnología. ¿Cómo haces y qué impacto tiene todo eso al mismo tiempo en las compañías a la hora de pensar la estrategia de seguros también? Yo siempre digo que hay una constante, la única constante últimamente es el cambio a nivel global, sin duda, pero también a nivel argentino. La diferencia es que a manera global, los risk managers, nuestra función principal es pensar más allá, pensar en el mediano y largo plazo y poder anticiparnos y tener planes de prevención y poder pensar en distintos escenarios para, digamos, ver cómo manejamos los distintos riesgos que vos mencionaste, que, digamos, también otro factor es la interdependencia y cómo afectan unos con los otros. Sin duda que a nivel más global, a nivel Latinoamérica, para mí el que más nos preocupa es la parte política y el impacto en las economías de cada uno de los países de Latinoamérica. Nosotros lo vivimos en Ecuador, lo vimos en Chile, el ambiente está cambiando. En Argentina, gracias a Dios, empiezan a haber algunos indicadores que la parte social, bueno, si bien hay un montón de reformas que hacer, ojalá se pueda empezar a pensar en el mediano plazo para poder, digamos, que el seguro sea un instrumento realmente a mayor escala para la transferencia del riesgo, para dar previsibilidad, porque hoy, en definitiva, pensar en el corto plazo hace que un empresario argentino piense en bajar costos todo el tiempo y no pensar en el mediano largo y no poder hacer una transferencia de riesgos y no poder usar las herramientas que hay en el mercado, que se usan en el resto del mundo. Entonces, es una mirada totalmente distinta y mucho menos hablar de prevención. O sea, cuando un empresario argentino le dice prevención, te dice... Si no, por ahí no llego a pagar los sueldos, o sea, es pensar muy en el corto. Entonces, en las grandes empresas podemos manejar las cosas distintas y podemos pensar en el largo plazo y pensar en prevención, que es lo único que en el costo total del riesgo nos ayuda a manejarlos y a que no necesariamente tengamos que transferirlos, sino también a tomar decisiones de qué apetito de riesgo tenemos y qué nivel transferimos al mercado y qué nivel nos quedamos y lo manejamos. Hay riesgos como los reputacionales o determinados operacionales de frecuencia que sin duda que o sea, son propios y los tenemos que manejar nosotros. No es económico transferirlos al mercado de seguro. Claro. Le quiero preguntar a Pablo también, por esto que estamos hablando, más allá de los riesgos en general del tema del cambio climático. Justo estos días estuvimos contando lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con todos los campos inundados y demás. Y por ahí algunos hablan de cambio climático, pero los productores un poco se enojan, ¿no? Con eso de todo es culpa, ¿no? Del cambio climático. ¿Cómo es la relación de ustedes con ese sector? Y además, bueno, ¿qué pueden ofrecer para escenarios tan tremendos como el de los campos inundados, ¿no? De las zonas inundadas. Es muy interesante la pregunta y es lógico que muchos productores se enojen porque en realidad el cambio climático no empezó ahora, sino primero tenemos los eventos naturales que siempre existieron, ahora quizá tenemos más atención, los vemos como más, los identificamos mejor. La Argentina está expuesta a eventos naturales desde siempre, pero solamente para nombrar, en los últimos 2 años tuvimos el vendaval en Bahía Blanca, que fue una tormenta fuertísima, sí, claro, con lo que llamamos los técnicos, un periodo de recurrencia, digamos, de más de 100 años, o sea, muy fuerte. Después tuvimos al año siguiente la inundación en Bahía Blanca, también inesperada, pero no tanto, porque los expertos sabían que había alguna vulnerabilidad. Tuvimos otro caso hace poco en un lugar remoto, en San Juan, una tormenta de granizo tremenda que afectó un montón de activos de compañías. Y por un lado tenemos los eventos naturales, el cambio climático lo está agravando, pero es muy de a poco, o sea, es muy poco a poco. Cada año podemos tener un poquito más de impacto, pero creo que los productores o los afectados se enojan porque no hay previsibilidad. O sea, lo que debería haber es un mayor enfoque en mejorar la vulnerabilidad,
de toda la sociedad, o sea, de empresas, servicios públicos, etcétera, y están las herramientas para hacerlo. Así que creo que es un camino, pero no solo los aseguradores lo conocemos porque pagamos los siniestros, pero creo que los gobiernos también pagan las consecuencias. Y quizás sería mejor invertir un poco más en infraestructura más segura. Mucha de nuestra infraestructura se planeó hace 50 años, 40 años, 30 años, y todos esos datos con los que se planearon cambiaron. Entonces, al cambiar, hay que hacerlos más resilientes. No se puede evitar que se inunde Bahía Blanca, probablemente, pero sí se puede evitar, se puede mitigar. No fue tan lejos la inundación de La Plata, que fue tremenda. Y ahí se trabajó mucho después. Si se hubiera trabajado antes, el costo hubiera sido en vidas y en bienes hubiera sido mucho menor. Y hoy hay herramientas que permiten ver un poco hacia adelante qué es lo que va a pasar. Herramientas que pueden predecir qué lugares se pueden inundar o ser afectados, eso decís. Sí, existen. ¿Ustedes las usan, por ejemplo, para ponerle un precio al seguro? Claro. Nosotros las usamos para ponerle un precio al seguro hoy, más que nada basado en los datos del pasado y también en los clientes que tenemos a largo plazo. También lo estamos aplicando para ver, mirá, esto va a pasar. La probabilidad no es 100% que pase, pero te es una alta probabilidad que aumente el viento, aumente la temperatura, tengas más días de helada, tengas más días de sequía. Entonces podés empezar hoy a trabajar eso con tiempo, porque el día que pasó, no podés. Discúlpame, de lo que decía Pablo, a nosotros nos pasó justamente en Brasil. Te sirve no solo para ver qué precio le pones, sino para dos cosas. Uno, cuando vas a instalar una ubicación, podés ver en función del mapa, no sé, de inundación o de vientos, si te conviene o no instalarla en ese lugar. Y cuando ya la tenés, que estructuralmente no podés cambiarla porque es antieconómico cambiarla, por lo menos empezar a pensar en el plan de evacuación, un plan de evacuación más rápido. O nosotros hay locales en Brasil que lo fortificamos, o sea, le ponemos con puertas porque no podemos trasladarlo. Pero te permite pensar en el antes y que no pase, y si pasa, cómo haces más rápido para poder actuar, ¿no? Eso nos llevó a nosotros puntualmente cuando fueron las inundaciones de Río Grande do Sul a estar más preparados y a poder tener una recuperación mucho más rápida y a también servir para la comunidad como asistencia humanitaria, como en Bahía Blanca también. Nuestro franquiciado de Bahía Blanca actuó como un medio de ayuda a la comunidad y a los rescatistas, poder cargaban los teléfonos, o sea... Es súper interesante lo que decís, porque es tener información para tener previsibilidad y una gestión más eficiente del riesgo, en definitiva, ¿no? Y de la emergencia, ¿no? Claro. O sea, el manejo de la crisis más rápido, en esto que, digamos, cada vez las cosas cambian más rápido y te va a pasar, en definitiva es, bueno, ¿qué haces cuando te pase? ¿Cómo estás mejor preparado para cuando te pase poder responder? Estaba pensando, Jorge, que usted es el tema tecnológico y cómo incide y cuáles son los desafíos sobre todo y qué es lo que se viene en ese sentido. Por ahí a veces la tecnología uno lo ve como una amenaza, pero es una gran herramienta, digo, para todo esto que están mencionando ellos, como previsibilidad, tenemos más información, eso nos permite quizás tener presupuestos más ajustados a la realidad, mayor previsibilidad, evitar crisis, no sé. Absolutamente. Nosotros somos los que luchamos por tener más presupuesto en tecnología porque en definitiva estamos protegiendo el activo que tienen las compañías, que es la información. Yo, para sumar con mi sombrero de tecnología, hay dos cosas que vemos específicamente como que son riesgos que están para quedarse. El primero tiene que ver con el ciberdelito o la ciberseguridad. Si bien viene de hace muchos años, esto está para quedarse y es una puerta de entrada para que la compañía tenga filtración de datos. Entonces, la inversión progresivamente y cada vez mayor y la prevención o la concientización de los usuarios en las compañías es fundamental para nosotros. Todos los años invertimos cada vez más dinero en ese sentido porque el eslabón más delgado de la cadena termina siendo el usuario, el colaborador, que tiene dispositivos con el que interactúa con la compañía todos los días. La realidad es que de la pandemia para acá se aceleró mucho más la digitalización. No hay compañía que no tenga procesos digitales, venta en línea. Entonces, involuntariamente estás muy expuesto. Con lo cual, si no tenés entrenamiento, si no tenés concientización, si no tenés herramientas que puedan prevenir la fuga de información, es muy complejo. Y muchas veces nuestro desafío es poner sobre la mesa el valor que se aporta en una compañía para poder tener la inversión necesaria para poder proteger esa información que, como estaban diciendo mis colegas, es tan fundamental a la hora de tomar decisiones. Tengo una interrupción cortita, pero Sí. ¿y crees que eso cambió en las compañías, que ahora las compañías entienden mejor que ahí hay un valor que hay que cuidar y no que cuando estoy haciendo el presupuesto y que tengo que achicar costos, acá me dice, bueno, a ver, quiero ser más competitivo. Y esto, no, acá lo tacho, ¿para qué le voy a dar a seguridad que tanta plata, qué va a hacer esta gente?
Sí, creo que cambió. Las compañías son mucho más conscientes. Hoy la inversión en ciberseguridad y en seguridad en general se ve creciente en todas las compañías. Nosotros en la Caja, en el Grupo Generali, tenemos un plan de transformación, de información y de seguridad. Invertimos muchos millones de dólares todos los años y veo que el resto de las compañías están en una misma línea. Obviamente, con el sombrero de tecnología nunca va a ser suficiente y peleamos todos los años por ese tema, pero es fundamental para nosotros que concientizar en eso y que se entienda la responsabilidad que tiene cada uno de los empleados en una compañía. No es potestad del departamento de tecnología la seguridad de la compañía. Hoy está todo tan descentralizado que es fundamental que todo el mundo comprenda que está en manos de todos la seguridad. Y hay un segundo punto que puedo poner sobre la mesa, si me permiten, que tiene que ver con el gobierno de la tecnología, que es un riesgo hoy específicamente de IA, inteligencia artificial. Es difícil pensar que alguien no utilice inteligencia artificial en el día a día, ya sea para trabajar o para algo personal. Y la realidad es que la inteligencia artificial no gobernada es un camino perfecto a la fuga de información de la compañía o a tomar decisiones equivocadas basadas en información errónea. Entonces, la concientización, el entrenamiento, la inversión, el cuidado de los datos, porque la IA trabaja con muchos datos, y si el Departamento de Tecnología no garantiza que esos datos estén de la manera correcta, que los consuma o los utilice de la persona que lo tiene que hacer, es la garantía para tener una fuga de información. Y ahí también hay mucha concientización que estamos haciendo todo el tiempo nosotros para entender el potencial que tiene esto y entender que no es tan simple para decir, bueno, si yo a ChatGPT le hago cualquier pregunta y me contesta, vos que tenés 100 personas en el departamento de TI tenés que poder hacer magia. No es tan simple, no es magia. Hay un montón de cosas que uno tiene que tener en cuenta para que no tomar decisiones erróneas basadas en información errónea y que una persona fugue información involuntariamente. Por ejemplo, vos podés ser una persona que tenga muchos productores a cargo y dentro del sistema de la compañía podés consultar, podés generar reportes y todo lo que quieras, en un ambiente seguro. Ahora, si vos te bajás un listado de clientes, un listado de pólizas, lo ponés en un Excel y lo mandás por un mail a 20 personas, ¿quién puede garantizar que del otro lado esa información se va a cuidar de la misma manera? Entonces, es algo que llegó para quedarse y la IA potencia todos estos riesgos que tenemos. Y el Departamento de Tecnología, para terminar, tiene que ser alguien que fomente el uso de la IA. Nosotros somos fan de descentralizar el uso y democratizar el uso de inteligencia artificial en un ambiente gobernado, por supuesto. Juan Martín, escuchando un poco lo que hablamos recién del cambio climático y de esos fenómenos que no esperás, este año, además con la llegada de Trump a Estados Unidos, parece, ¿no?, que el mundo viviera ese riesgo de, ¿viste? Un día se levanta y dice algo, suben las acciones. Otro día se levanta y dice otra cosa, bajan, ¿no? Se amiga con el chino, todo bárbaro. Se enoja con el chino, todo... Está como muy sensible el mercado. Claro, ¿cómo lo ven ustedes ese riesgo? Digo, al riesgo Argentina, que bueno, parece que vamos a tener un año un poco más tranquilo, veremos, pero en principio de cómo veníamos. ¿Hay esos riesgos internacionales que no sé si son nuevos? No sé, vos tenés mucha trayectoria, por ahí podrías decir, ¿es nuevo eso? ¿Es como vivir en un sub y baja? Mira, nosotros pertenecemos a un grupo que ya tiene más de 100 años en lo que es el seguro de crédito. Y ha pasado desde la Segunda Guerra Mundial hacia adelante un montón de conflictos. Uno lo que ve es que en determinados momentos hay una cierta calma, hay tensión, y uno lo nota. A nadie le pasa desapercibido que la guerra de Rusia con Ucrania fue un hecho desencadenante de otras charlas, ¿no? Un poco de la geopolítica, de qué lado estás, vamos con las sanciones y vamos a que vuelva todo para atrás. Pero cuando queremos volver para atrás nos encontramos que parte de aquellos que tienen que otorgar sanciones dependen, ¿no es cierto?, energéticamente de determinado mercado, sí. Como por ejemplo el ruso, toda Europa dependiendo de eso. Entonces empieza a hablarse de otro tipo de cuestiones. Es cierto que vos te encontrás que todos los días suceden cosas, pero porque debían suceder. Por ejemplo, un dato que es interesantísimo y lo vinculo con lo que estaba diciendo antes de cada país. Uno debería estar ordenado hacia adelante porque lo que se viene es complicado a nivel internacional. Vos te encontrás la semana pasada Trump conversando con el presidente surcoreano, donde pues, llegaron al acuerdo de que van a reducir las tarifas si hay de parte de Corea del Sur una inversión de 350 billones de dólares en la economía americana. ¿No es cierto? Yo estoy del lado de un empresario surcoreano y veo que se me puede llegar a encarecer la producción, con lo cual voy a trabajar en la eficiencia. Entonces, yo veo un país que está ordenado en ese sentido, trabajando para que sus empresas logren a futuro mantener su nivel de competitividad, mantener su nivel de venta y sabiendo que hay un mundo distinto.
Mencionaban todos el uso de la tecnología. Nosotros, a nadie le escapa que tenemos ajuste por inflación. ¿Los balances sirven o no sirven? Uno mira un balance de una empresa, ¿no es cierto? Y la verdad, no sabe lo que está pasando. Y como el balance mira el pasado, la tecnología al menos lo que te brinda es una versión online de la situación. Nosotros, por ejemplo, tenemos una gran exposición en el agro. Y lo que estamos trabajando es el uso de tecnología paramétrica para identificar quid dentro de lo que es el mapa de regiones de Argentina para tratar de predecir cómo va trabajando, cómo va a estar ese sujeto de riesgo a futuro. Porque cuando viene un cliente nuestro, te dice, ¿me va a pagar aquel al cual estoy vendiendo? Yo tengo que tener la habilidad no solo de mirar un balance, de entender la coyuntura y saber también predecir lo que va a pasar. Nosotros, la mejor manera de describir el risk manager es con un almohadón, ¿no? Sabemos que el golpe va a venir. El asunto es, ¿estoy preparado o no estoy preparado? Y de qué porte es ese almohadón. Entonces yo creo que hoy la situación a nivel mundial nos depara mayores tensiones. La palabra guerra aparecía fuera de nuestro vocabulario y sin embargo hoy está, y no sé si saben, pero la guerra de Rusia con Ucrania continúa, no se ve en las noticias. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer hoy el mercado, las empresas, es trabajar sobre la cadena de valor, anticipar, como decía Bárbara, todo el tema de predecir lo que va a suceder. No podemos manejar el futuro, no lo sabemos, gracias a Dios, pero lo que sí tenemos es la posibilidad de anticiparnos y utilizar herramientas. Yo creo que pasa por ese lado, herramientas. ¿Qué hay en el mercado? Bueno, buscá, porque hoy no podés solo. Y eso es lo que estamos transmitiendo. No se puede como compañía, como empresa, a nivel local o internacional, navegar este contexto solo. Hace falta ver qué herramientas hay y cómo utilizarlas. Pensaba lo que decía Jorge antes de la ciberseguridad, los departamentos de tecnología, porque Juan Martín habla de todo el riesgo de alguna manera o de la incertidumbre en el mundo de la geopolítica, digamos, ¿no? De las decisiones que toman. Pero también hoy tenés un riesgo en esto, en los ataques cibernéticos, que es otro tipo de guerra, digamos, porque le hacen muchísimo daño a las compañías. ¿Existe alguna manera de, yo no sé si eso se puede predecir, pero de estar preparado para el almohadón, para amortiguar el golpe? ¿Hay un plan? ¿Eso se puede gestionar? No sé. Yo creo que pasa por, como dice Jorge, en pensar en seguridad no solo informática, sino seguridad de la información. Y justamente en las inversiones que haces no solo a nivel tecnología para prevenirlo, sino también a nivel usuario, porque si no es como cerrar la puerta de entrada y dejar todas las ventanas abiertas. Entonces, y coincido ahí con él que el eslabón más débil de la cadena es el usuario y la responsabilidad de cada usuario de entender que la información que genera es propia y cómo la tiene que enviar, cómo la tiene que guardar, cómo la tiene que manejar. Más allá de los ataques, o sea, a gran escala sí pueden haber ataques, los hay todo el tiempo, por eso es que las compañías Pero yo puedo, por ejemplo, como compañía medir a ver cuán segura soy frente a la posibilidad de un ataque. A ver, hay digamos, los brokers, los aseguradores, todo, tienen sus, digamos, checklists o hasta sistemas, scorings básicamente, pero es muy difícil realmente poder cuantificar el impacto y muchas veces, y últimamente lo que pasa es que el impacto no solo va a estar quizás en puede haber, digamos, impacto desde el punto de vista operacional, como decía Jorge, que cada vez más empresas con el e-commerce y el uso de medios de pagos digitales y todo, sus operaciones se vean interrumpidas a mayor escala por el tema digamos, de la falta de tecnología o la disrupción, digamos, que tenés que cortar todos los sistemas, porque le estás pudiendo ocasionar un daño a terceros, porque básicamente la información de tus clientes, proveedores o empleados quedó al descubierto y está publicada, o porque mandaste un mail, o porque, no sé, le pagás al proveedor de base de datos y tuvo un hack el proveedor de base de datos. Entonces, digamos, hay múltiples escenarios. Y uno más también que te puede pegar reputacionalmente. Hoy cada vez las entidades de Contralor, digamos, de Latinoamérica están cada vez más estrictas y hacen que también estés expuesto a multas incluso. En países como México, como Brasil, ya las multas son muy altas y bueno, Argentina posiblemente se está hablando de una reforma en ese sentido. Pablo, ¿querías sumar algo? Sí, algo muy importante para complementar, que en la encuesta que hacemos todos los años, el barómetro,
el tema de ciberseguridad es la primera preocupación de empresas Mira. medianas, pequeñas, medianas y grandes, por cuarto año consecutivo. Y si uno mira adentro un poquito más las respuestas, la filtración de datos es la primera preocupación. Y la segunda, una que no es un poco oculta, nosotros no la vemos, es el ataque a infraestructura o daños físicos provocados por un ataque cibernético, que existen muchos casos, lo que pasa es que no son públicos. O sea, Entonces, no es un prejuicio, o sea, no es un temor infundado, sino que es un temor No, basado en la experiencia. Es un temor real, es un temor real. Y también, por otro lado, la oferta de seguros es bastante limitada, bastante o muy limitada, y creo que el eje pasa por la prevención y la inversión en resiliencia de seguridad informática. Es increíble, pero esto avanzó y sigue avanzando en forma, no sé, exponencial. Tengo una pregunta re mala onda y nos quedan 45 segundos. ¿La hago o no la hago? Y que es un ya medio bajón. ya Pero como el spoileaste. evento sigue, por ahí lo podemos levantar después. A ver. Pero no, la quiero hacer porque nada, me surge preguntarlo. Hablaron todos de los riesgos, hablamos de economía, de política, ¿no? De cambio climático, de ciberdelito, pero cuando vino la pandemia nadie la esperó, ¿no? Y a todos nos hizo pelota, desde lo humano hasta lo económico, ¿no? Todo. Y hay expertos en el mundo que dicen que esto puede volver a repetirse. Y entonces digo, las compañías de seguro lo piensan, lo estudian, las empresas del sector lo está viendo, piensa que puede ocurrir, no sé, en 2 años, en 5, en 10, en 20. Y si vuelve a ocurrir, ¿van a ser mejores que en el 2020 en la Argentina? Te contesto breve yo, Sí. porque hablaste de las compañías de seguros. La pandemia anterior, la de, no sé si fue 2010, la de gripe aviar, ahí ya las aseguradoras tenían escenarios de pandemia y los tenían cuantificados y más o menos se cumplió lo que pensaban. La segunda, había escenarios, la realidad lo superó. Claro. La realidad lo superó. Sigue estando, los escenarios siguen estando de pandemia y fueron ajustados. O sea, están ahí. Son los asegurables, ¿no? Justamente eso. Claro, son eventos Son- extremadamente no son extraordinarios. asegurables, pero como compañía te afectan en forma tremenda. En forma tremenda. O sea que internamente en el estudio de riesgos de la propia compañía existen. En la percepción del público, en los 20 riesgos más importantes está 19 pandemia, o sea, está casi último. Claro. Jorge, Claro. querías hacer un comentario más. Sí, yo tengo una visión positiva sobre el comentario que decía Franco. Creo que la pandemia, si bien fue una catástrofe a nivel global, creo que la tecnología a nivel mundial demostró que estaba preparada. No hubo grandes catástrofes por problemas de falta de tecnología. Al contrario, creo que mi visión es que demostró que estaba a la altura, con lo cual puede pasar de vuelta, sí, seguramente vamos a estar mejor preparados porque tenemos la gimnasia, nosotros en las áreas de tecnología y todas las compañías, pero el mundo está tecnológicamente preparado para responder. Insisto, me parece que se salió de la pandemia bien con el uso de la tecnología y hoy tenemos mucho más expertise, mucho más conocimiento, la comunidad de todos los colaboradores está mucho más preparada. Entonces, yo tengo una visión positiva sobre cómo podría reaccionar la tecnología, no sobre una catástrofe, ¿no? Pero me parece que demostró que la tecnología sorprendió a muchos en el sentido que antes había mucho miedo de que no anduvieran los hospitales, que se despegaran aviones solos, no pasó nada Está de eso positivo por hoy un tema de el- tecnología. Que quedaron- Para dar una Está visión muy constante bien. contra tu postura, Muy Franco. bueno, muy Mira, bueno. Muy bueno. ahí con respecto a un dato de color, a mí me pasa teniendo hijos chicos, una tontería. Las cosas hay que hablarlas, ¿no? Hay una película que se llama Encanto, hay un personaje que se llama Bruno, y una de las canciones es No se habla de Bruno. Es Yo, genial. dedicándome al seguro, escucho la canción y digo, esto es una especie de un jingle de seguro, porque la verdad que tiene que ver, no hablarlo no significa que no va a pasar. Si ustedes vuelvan a escuchar la canción, la van a escuchar y se van a dar cuenta que no se habla de Bruno y el personaje es una persona que habla de situaciones que pueden llegar a pasar y a nadie le gusta escucharlas. Se te va a caer el pelo, te va a salir la panza, o te vas a envejecer, se te puede morir una mascota. Las cosas van a suceder. De esto uno agarra los informes previos a la pandemia y estaba cuarto, quinto, el riesgo de pandemia era altísimo. Pasa que después fue para todo el mundo, pegó de una manera que muchos no se esperaban porque la gente no hablaba de Bruno, no hablaba de riesgo. Yo creo que lo que existe es gente trabajando en este tipo de cuestiones, no somos malos, no somos apocalípticos ni nada por el estilo. Lo que sabemos es que hay riesgos y hay que tratar de buscar la manera de amortiguarlos. Son herramientas que existen, ustedes las visualizarán. El tema es
darse cuenta que hoy no se puede navegar este contexto solos. Esa es la Gracias. realidad. Gracias, Juan Martín. Gracias, Gracias a los Jorge, cuatro. Pablo, Bárbara, a todos. Muchas gracias.